y Dios estaba con él, dice las Sagradas Escrituras. Y Dios estaba con él. Dice la palabra de Dios que José estaba en Egipto, estaba siendo esclavo de Potifar. Pero hay palabras tremendas ahí, ¿no? Hablemos de la adversidad, hablemos de la escasez, hablemos de la enfermedad, hablemos de las cosas que no entendemos, de una enfermedad que aparece de la nada, de una escasez que aparece de la nada, de un enemigo que aparece de la nada y de cosas que a veces nosotros no tenemos explicación. Porque si usted analiza la palabra de Dios, José era, dice la palabra, que José era un tipo recto, era íntegro delante de Dios, tenía un buen corazón. El corazón de José era lejos mejor que el corazón de los hermanos de José. Sin embargo, Dios permitió que los hermanos de José lo vendieran como esclavo y terminó de esclavo en una tierra donde había brujería, hechicería, satanismo, donde había de todo lo malo habido y por haber. Allí terminó José en la situación más crítica. Cualquiera podría decir, si José está así, es porque José pecó, pero resulta que no era así. José no estaba en esas condiciones porque pecó. José estaba en esas condiciones porque era el mejor. ¿Qué quiere decir eso, hermano amado? Que muchas veces una persona pasa por momentos difíciles y por momentos complicados y Dios lo pasa por medio del fuego, no porque sea malo, al contrario. A veces el corazón de esa persona es mejor, pero Dios necesita capacitarlo y darle un carácter fuerte para que luego darle autoridad, poder y señorío y que sea un ejemplo para los demás. No cualquiera puede tener un corazón perdonador, no cualquiera puede tener un corazón que perdona, que ama, que no quiere venganza y que no tiene amargura. Era el mejor y Dios escogió el mejor, porque los hermanos de José no tenían el corazón de José para poder resistir tan grande prueba que se venía encima. Dios preparó a José para un momento de crisis. ¿Y cómo lo preparó? Estando en la crisis. Dios primero metió a José en la crisis, bajo la presión, bajo el problema, bajo la circunstancia, y luego, porque se venía una crisis que era el hambre de 7 años, de ruina, de miseria y de pobreza. ¿Qué fue lo que hizo la situación difícil? Diga conmigo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Sabe qué hizo? Darle la sabiduría, la inteligencia, la capacidad, la madurez, el tiempo, el carácter, para poder manejar lo que se venía encima. Porque José, a través de las dificultades, los problemas, la ruina y todo lo que le pasó, aprendió a ser más sabio, más entendido, más sencillo y más humilde. Pero aquí la palabra de Dios dice que y Dios estaba con José. Y todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Lo que está diciendo aquí la palabra es que la gente podía ver en José algo diferente que no tenía los demás. Mientras que el resto de personas eran pecadores, eran malos, vengativos, amargados, airados, lo que quiera, José era totalmente diferente. José seguía amando a su padre, seguía amando a sus hermanos y seguía amando a Dios a pesar de la dificultad tan tremenda. José nunca dejó que la amargura, la tristeza ni nada de esas cosas llenara su corazón. Al contrario, cada día él era un hombre que permitía que Dios le bendijera su vida. Por eso, amado hermano, usted no piense que porque usted dice, pero pastor, es que hoy no tengo un peso. Me atacó la gripa, me atacó esta enfermedad. ¿Será que Dios no está conmigo? Pero la Biblia dice que Dios estaba con José y era esclavo y estaba en una tierra de pecado, de brujería, de todo lo malo. Hermano amado, déjeme decirle una cosa. El cristiano tiene que dar testimonios en medio del pecado, la desgracia y la maldad, porque si no, no está en nada. Usted, a veces la persona dice, no, es que yo no puedo estar ahí porque todos son pecadores. Pues por eso mismo, porque la luz se hizo para las tinieblas, de,
¿Para qué sirve la luz? La luz eléctrica de día no sirve mucho para alumbrar. El cristiano es la luz del mundo y tiene que estar en medio de los pecadores, pero para eso tiene que entender que su corazón no se puede contaminar de amargura, ni de tristeza, ni de melancolía, ni de venganzas, ni de odios, ni de rencores, ni de envidias. Pues, ¿qué diferencia tenía José? Hallemos una palabra clave. La palabra de Dios dice que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Quiere decir que José hacía las cosas con tanto amor para Dios que no le importaba si Dios bendecía a Faraón. A él no le importaba si Dios bendecía a Faraón. A él lo que le importaba era hacer las cosas con amor y hacer las cosas bien y que lo que él hiciera fuera bendecido y prosperado. A veces los hermanos son muy envidiosos. Y si donde ellos trabajan, el Señor no es cristiano, entonces si Dios va a bendecir a su patrón, entonces ya ellos no quieren, porque son envidiosos. Entonces, ¿cómo se puede demostrar la bendición de Dios? Hermano amado, necesitamos mostrar el amor de Dios en lo que hacemos. Por eso el cristiano no da lo peor. El cristiano siempre da lo mejor, la mejor naranja, el mejor mango, el mejor aguacate, el mejor plátano, su mejor oración, su mejor cara, su mejor atención. Cuando nosotros entendemos todo eso, la palabra de Dios va a decir, y Dios estaba con él. Y todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba.